en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a tratar de que además de ustedes, ¿verdad?, también podamos grabar esta enseñanza y compartirla, ¿verdad?, en las redes, para que cada día, ¿verdad?, pueda predicarse la palabra por todos los medios. Libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, versículos del 1 al 7. Es el último libro de la Biblia, así es que es fácil de localizar. Apocalipsis, capítulo 2, verso del 1 al 7, dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Habíamos, ¿verdad?, compartido un culto, ¿verdad?, anterior, una enseñanza anterior, acerca de cómo entender el libro de Apocalipsis. Y pues vimos que Cristo le dice al apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos dándole precisamente esta revelación, le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Ya vimos que para entender el libro de Apocalipsis está dividido en las cosas pasadas, las presentes y las futuras, y que las cosas pasadas, o en un pasado inmediato al que se refiere en este texto, es la presentación de Cristo Jesús, o la descripción que hace Juan acerca de Jesús, y que las cosas que son se refiere el mensaje a las 7 iglesias, y que las cosas que serán se refiere a las profecías de Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el 22. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, ese pasaje. Ahora bien, los teólogos piensan, ¿verdad?, y han dividido que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje en sí a la iglesia de Cristo de forma general, y que cada uno de esos mensajes, cada una de las iglesias, representa una etapa. Es decir, que la etapa de la iglesia, o la vida de la iglesia, está dividida en 7 partes,
Y cada una de esas 7 partes está representada por cada una de las 7 iglesias. Y que por lo tanto, la iglesia de Éfeso, por ser la primera que se menciona, es el mensaje a la iglesia apostólica. Y que la iglesia de Éfeso está representando a la iglesia apostólica. Pero ahora bien, para que usted y yo tengamos un conocimiento previo, vamos a contextualizar cuál era la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 19, versos 23 al 29, sin perder esta cita, vamos a tomarla como introducción, libro de Hechos, capítulo 19, verso 23. Esta iglesia en Éfeso la fundó el apóstol Pablo, ¿no? Él llegó a predicar en ese lugar, empezó a evangelizar y se convirtieron, ¿verdad?, los brujos, se convirtieron los santeros, los adivinos, los que practicaban la magia. Voy a empezar desde el versículo 18. Hechos capítulo 19, verso 18, para que vean. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, de repente a nosotros, ¿verdad?, como cristianos, o como nos conocen, ¿verdad?, algunos de la iglesia tradicional, ¿verdad?, nos dicen los protestantes, ¿verdad?, o hermanos separados. Nosotros, ¿verdad?, tenemos la costumbre de quemar no solamente libros ni amuletos, sino también imágenes, ¿no? Se le prendemos fuego, sean de madera, de piedra, de bronce, de lo que sea, ¿no? La quemamos. Entonces nos basamos, ¿verdad?, en este pasaje en el cual el apóstol Pablo, predicando en Éfeso, la gente que se convertía a Cristo, la gente que se arrepentía de sus pecados y entregaba su vida a Cristo, entonces tenía que llegar y entregar sus imágenes, sus libros, sus utensilios o lo que utilizara para practicar la magia. Por eso tiene, en guerra espiritual, eso tiene un valor muy importante. No creo que es caprichos o gustos. Eso tiene una importancia muy grande. Si las personas que se convierten a Cristo, por ejemplo, tienen, o en este caso, ¿verdad?, tenían libros de magia, y que ellos hubieran dicho: no, y lo voy a guardar, ¿verdad?, voy a guardar mi libro por si las dudas, ¿verdad? Entonces, en automático, el pacto con el diablo o los demonios no quedaba roto. De igual manera, si alguien viene y se convierte a Cristo, pero no le mete fuego a sus imágenes, el pacto con el diablo o con los demonios no está roto, está vigente. Por ello, en las iglesias hay gente que son miembros de la iglesia, pero tienen sus guardaditos. Por ahí, pero tienen su santito escondido. ¿Verdad? Algunos lo andan en la cartera, en la billetera, y lo tienen escondido en el ropero. Dicen: no, es que lo voy a guardar, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, que se escogen un poco, los regalan, ¿verdad? Dicen: es que lo voy a regalar porque no lo quiero quemar, ¿verdad?, no sé que me va a castigar. Entonces la gente, cuando guarda sus imágenes, sus santos, no rompe el pacto con los ídolos, o sea, sigue pactado. ¿Por qué? Porque su corazón todavía
está ahí en la imagen, está todavía en el ídolo. Y una de las formas de demostrarle al diablo de que ya no quiero nada con él es meterle gasolina y fuego. De esa manera se rompen los pactos. Que si una persona no lo quema, el diablo tiene derecho legal todavía en la vida de las personas. Por ese motivo es que Pablo, ¿verdad?, en aquel tiempo les enseñó que deberían de llevarlo todo, amontonarlo y prenderle fuego. Ahora, esto no crean que el diablo lo tomó tan contento, ¿no? Veamos en el versículo de 23, el que le decía, dice: después de que Pablo llegó y empezó a predicar, la gente empezó a entregar sus estatuas, sus ídolos. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, es decir, de ahí comemos, ¿no? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana, la diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a uno se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Es esta ciudad de Éfeso donde había una diosa. Claro, hoy ya no se recibe el nombre de diosas, hoy se le llama virgen. Ya no se le llama dioses, hoy se le llama santo. Es lo mismo, es el mismo muñeco con diferente nombre. En esta ciudad, Pablo llegó a predicar y fundó una iglesia. Y esa iglesia, con el paso de los tiempos, vemos que es la que Cristo elige en primer lugar para darles el mensaje o darles el recado de parte de Cristo. Cristo le dice: bueno, a la primera iglesia que le vas a dar el mensaje es la de Éfeso. Por eso es que les leí ese pasaje para contextualizar y que veamos, porque dice mensaje a la iglesia de Éfeso, sí, pero ¿quién es? Bueno, es la iglesia que fundó el apóstol Pablo, en medio de la idolatría, donde había un templo, ¿verdad?, a la diosa Diana, donde había gente idólatra, donde se practicaba la brujería, había santería, había de todo. Que las iglesias llegan y se establecen, y hay guerra, ¿no? Hay guerra espiritual. El diablo, ¿verdad?, manipula la mente de las personas y se opone, ¿no? En algunos casos es por cuestiones de negocio, ¿no? Hay gente, pues, y vive, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, ese es su negocio. Y si se deja de practicar esa costumbre, la gente, ¿verdad?, pierde dinero. Por eso es que se levantan, ¿verdad?, en contra del evangelio, y por eso es que desde que se empezó a predicar, el evangelio ha tenido, ¿verdad?, resistencia. Ahora regresamos a Apocalipsis. Regresando a Apocalipsis 2, es el pasaje que tomamos. Primero, ¿verdad?, el mensaje a las 7 iglesias de Asia, encontramos un patrón, ¿verdad?
en que Cristo se presenta, da un elogio a las iglesias, les da reproches, los exhorta, les advierte, los motiva y le da una promesa de recompensa. Entonces, de manera general, 7 puntos. Es decir, vimos la introducción, ¿verdad? Para que usted supiera quién era Éfeso, o la iglesia de Éfeso. Entonces, Cristo se presenta. Vemos que se presenta en el momento que le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿no? Ahora, también aclarando, aunque ya lo he hecho en varias ocasiones, es bueno, porque hay personas que quizás por primera vez van a escuchar el mensaje, ¿verdad? En las redes, y siempre en las iglesias hay gente nueva, ¿verdad? Y no tenemos la cultura, ¿verdad?, de leer la Biblia, y de repente vamos a pensar, ¿verdad?, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo le hago para escribir a un ángel, ¿verdad?, que está en el cielo? Entonces dijimos la vez anterior que la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero que puede ser un mensajero que venga del cielo, un ángel del cielo, un ángel caído, que es un demonio, o una persona que proclama el mensaje de Dios. Se puede interpretar de estas 3 formas, aunque la Biblia aclara que cuando se trata de un mensajero que viene de parte de Dios, la Biblia dice: y un ángel del cielo. Y cuando se refiere a un ángel caído, pues dice un demonio, ¿no? Pero en este caso, que está hablando de un ángel, al ángel de la iglesia en Éfeso, dijimos que se refiere, pues estaba refiriendo al pastor que estaba a cargo, el que tenía a su cargo de dar el mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso. Es decir, al pastor que predicaba en Éfeso, al mensajero de Dios que predicaba. Ese se refiere la palabra ángel. No voy a pensar, ¿verdad?, que cómo lo escribo, ¿no? Porque aunque usted no lo crea, sí hay. Busquen las redes, ¿verdad? Hay una señora ahí que es de fama internacional, y ella en uno de sus mensajes dice: es que Dios me habló y me dijo: escribe al ángel que está en la iglesia de Nueva York, para que cuando yo llegase los ángeles ya se estuvieran acampando alrededor de ese lugar donde yo iba a ir a predicar. Terrible herejía. Y hay gente que le cree. O sea, es famosa, ¿no? Es famosa, parece que iglesia grande. Y cuando uno oye eso dice: es increíble, ¿no? Es increíble que la gente que esté presente, o que le sigue o que se congrega, no tenga ni el conocimiento de que no se está refiriendo a un ángel del cielo, ¿no?, sino que se está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando Cristo se presenta, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces se presenta que Cristo es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Entonces dijimos que diestra es mano derecha. Si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, de lenguaje actual, o Dios habla hoy, él lo puede leer y dice mano derecha. De diestra, mano derecha, siniestra, mano izquierda. Entonces Cristo se presenta, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando nosotros regresamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17, segunda parte, dice, nuestro voy a leer el 17. Dijo Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, lo explica, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo dijimos que es que Cristo tiene en su mano derecha, ¿vale?, a los 7 predicadores, ¿no? Es decir, en este caso, a los 7 ángeles, los 7 predicadores, que aplicado a nuestro tiempo, diríamos, tienen a todos los que predicamos en sus manos. Y también dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y dijimos que aquí él mismo dice que los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la iglesia son luminarias al mundo, ¿no? La iglesia es luz para las naciones, luz para el mundo. En este caso entonces vemos que primero es la presentación de Cristo y luego sigue el elogio. Yo conozco tus obras. Está diciendo que Cristo, a pesar, ¿verdad?, de que no lo vemos, Él sí nos ve. Y Él está atento, enterado de todo cuanto nosotros hacemos o dejemos de hacer. Entonces Él dice, yo conozco tus obras, y de tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces vea todo lo que Jesús, ¿verdad?, enumera. Dice que reconoce las obras, reconoce el trabajo duro, reconoce la paciencia, reconoce que no puede soportar a los malos. Es decir, que un cristiano no debe estar con gente malvada, ni convivir, ni en yugo desigual. Se has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que tenía cierto nivel de conocimiento y que pues no se dejaba engañar. Llegaban personas y decían, mire, es que soy el ungido de Jehová, soy el apóstol, y ellos lo probaban y decían, este no califica, este es falso, o sea, no es cierto, ¿verdad?, que él sea un verdadero apóstol. Entonces le hacían la prueba y los hallaban mentirosos, hallaban que eran falsos. Eso era algo que Cristo se lo estaba reconociendo, que era una iglesia que tenía cierto nivel de madurez. Y también le reconoce y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque cuando viene el sufrimiento nos desesperamos. Cuando viene el sufrimiento, ¿verdad?, pues es cuando algunos, ¿verdad?, reniegan o se apartan de los caminos. Y también le dice, y has trabajado nuevamente por amor de mi nombre y no has desmayado. De ahí viene el término desmayado, ¿no? De repente nosotros decimos, ¿verdad?, es que, oye, y el hermano fulano de tal desmayó, ¿verdad? Pero es un término eclesiástico, es un término que se usa dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, ¿verdad? Sí, porque una persona que no conoce los términos bíblicos, ¿verdad?, dice, oye, y su esposo es que desmayó, ¿verdad? Van a decir, oye, todavía sigue desmayado, vayan internelo, ¿no? No, desmayó en la fe. Por eso es que aquí se usa ese término, y no has desmayado. Ahora, también hay que reconocer que el mensaje en sí es a la iglesia, que no es a una persona en particular. Aunque le está diciendo que le escriba al líder, que le escriba al líder de la iglesia, ¿verdad?, al ángel, al que da el mensaje en la iglesia, él sí, ¿verdad?, ¿quién es la iglesia? ¿Verdad? Cada uno de nosotros. O sea, cada uno de los que nos congregamos somos parte de la iglesia, formamos la iglesia. Entonces el mensaje era para toda la membresía. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba dirigido, ¿verdad?, al predicador, y el predicador tenía que
comunicar el mensaje a la congregación. Ese es el orden. El orden que Dios ha usado, ¿no? Es que Él da la revelación y el mensajero tiene que comunicar. En nuestros días, ¿verdad? El mensaje, pues prácticamente está escrito, ¿no? Es decir, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia a nuestro alcance de diferentes costos, ¿verdad? Según nuestra capacidad económica. Pues se encuentra Biblias de diferentes precios, ¿verdad? Hay quienes tienen para poderse comprar una de canto dorado, ¿verdad? Y con lujo, muy bueno. Pero si no, hay Biblias económicas. Pero todos tenemos la palabra de Dios en nuestro alcance. Las revelaciones, los sueños, ¿verdad? Prácticamente son mensajes particulares. Si ya no son mensajes universales, ¿verdad? Si de repente a alguien Dios le da un sueño por ahí y se cumple, pues qué bueno. Quiere decir que sí es un profeta verdadero. Pero pues tiene que tener cierto antecedente, ¿no? Para que se le crea, cierta reputación para que se le crea el mensaje. En lo personal, pues si no conozco al que da el mensaje, pues igual no le creo. Si es una persona que ya dio profecía y se cumplió, pues ya se le presta atención. Pero principalmente tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Digo, los mensajes son personales, es decir, que Dios puede dar un mensaje para una determinada persona en particular, o máximo para una iglesia. Pero los mensajes ya de talla nacional o internacional, pero debe ser personas ya de cierto prestigio. Entonces, seguimos. Después del elogio viene el reproche. Le dice Jesús, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dese cuenta que hay una buena lista de elogios. Si usted compara, los elogios son mayores que los reproches. Entonces tiene muchos elogios, ¿eh? Los ensalzó, les reconoció. Y qué bueno, ¿eh? Si lo pusiéramos en una balanza, es mayor la obra positiva que negativa, ¿eh? Pues tiene un reproche, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, como que empezaron bien y pues ya iban por mal camino, ¿no? Entonces la iglesia había empezado muy bien, trabajando, evangelizando, dándole a los ídolos, quemando estatuillas. Pero llegó un momento que quizá se acomodaron o emparentaron, ¿no? A lo mejor hasta emparentaron con los idólatras, con los brujos, con los adivinos, y ahí es donde Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el reproche. Viene la exhortación. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Vean que Cristo, o sea, no los está condenando, sino que les está diciendo, analícense. Analícense y dense cuenta en qué han fallado y arrepiéntanse. Y luego, ¿verdad?, viene la advertencia. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero viene la advertencia, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto es algo muy maravilloso, algo precioso, ¿verdad?, de Dios. Y eso solamente Dios lo tiene en su corazón, ¿no? Es una cualidad de Dios, que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¡Qué maravilloso! Una persona, un ser humano, nos las hace y decimos, sí, lo perdono porque es mi deber perdonarlo, ¿no? Pero por dentro, si no fuera así, ¿verdad?, no lo saca uno del corazón. Entonces, pero Dios no. O sea, Dios dice, bueno,
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Analízate, dice, y arrepiéntate. Si te arrepientes, ahí terminó el problema, ¿no? Entonces, si no te arrepientes, entonces quitaré tu candelero de tu lugar. Y el candelero es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo Cristo? Que si seguían en pecado, iba a quitar su respaldo, su Espíritu Santo de la iglesia. Iba a quedar una iglesia muerta, una iglesia sin el respaldo de Dios. Quizás sea un buen edificio, quizás una buena membresía, pero sin Dios, ¿no? Por eso quitaré tu candelero de su lugar. Te le quitaré el Espíritu Santo. Es el que hace toda la obra en la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace todo, ¿no? Sin el Espíritu Santo la iglesia es un salón común, un edificio. No tendría ningún poder, no tendría ningún respaldo de Dios. Pero también encontramos una motivación. Verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, le da, podemos decir, un segundo elogio, o un elogio final, que también se puede tomar como una motivación. Y dice, bueno, pero tienes esto. Algunos creen que los nicolaitas son los seguidores de Nicolás, ¿no? Y pues al buscar en la Biblia, algunos dicen, bueno, es que era de los 7 diáconos, de los 7 diáconos que ungieron, ¿no? Otro, ¿verdad? Dicen, pues que era uno que traía una doctrina de Balaam. El caso es que aquí en la Biblia no lo menciona. Entonces, lo que nosotros podemos deducir, que los nicolaitas eran una doctrina antibíblica, anticristiana, una doctrina de demonios, una doctrina de pecado. O sea, que era algo contrario a la Biblia. Bueno, si no Dios no la aborreciera, ¿verdad? Si no, Cristo tampoco la aborreciera. Pero dice Cristo, ustedes la aborrecen, dice, y yo también la aborrezco. O sea, les dan un reconocimiento. Entonces, los nicolaitas, una doctrina en contra de Cristo. Posiblemente algunos dicen que sea idolatría y perversión sexual, ¿verdad? Adulterio, fornicación. Más que nada fornicación. Pero pues la Biblia no lo dice. Y por último viene la recompensa, la promesa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿verdad? Concuerda lo que Jesús, ¿verdad?, le dice también en Mateo, ¿verdad? Dice, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Entonces, el que venciere, es decir, el que llega hasta el final, el que se mantenga, el que no desmaye, el que no se aparte de los caminos. Entonces, nuestro premio de la vida eterna, que eso significa, ¿no? Comer del árbol de la vida es tener vida eterna. Entonces, solamente si nosotros perseveramos hasta el fin. ¿Cuál fin? Cualquiera de los dos. Al fin de nuestros días, en que tengamos que morir, o en el momento del arrebatamiento en que seamos trasladados. Lo que ocurra primero. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra fe hasta el final. Entonces, por eso dice, al que venciere. Pero ¿a quién va a vencer? Al maligno, ¿no? Al diablo. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿No? Y dice Pablo. Entonces dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha, ¿verdad?, es contra el diablo y sus demonios. Entonces nosotros tenemos que vencer. ¿Vencer qué?
las tentaciones, vencer ¿qué? Las pruebas, ¿no? Vencer ¿qué? Los ataques del enemigo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe hasta el último momento. Y si lo logramos, ¿verdad? Dice que lo debemos de lograr, porque dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Sé que nosotros podemos y debemos de llegar hasta el fin. Entonces, si llegamos hasta el fin, entonces tendremos vida eterna en Cristo Jesús, en medio del paraíso de Dios. Maravilloso. Póngase de pie, oramos, y que esta palabra usted la pueda atesorar en su corazón, ponerla en práctica. Si está pasando, ¿verdad?, por luchas, por pruebas, por enfermedades, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, fortalézcase en las promesas de Dios y pídale, ¿verdad?, al Señor que aumente su fe. Padre, te doy gracias por esta palabra, ya que nos muestra, Señor, que tú reconoces el trabajo, reconoces el esfuerzo, reconoces, Señor, las pruebas, las luchas, estás enterado de todo lo que vivimos, de los problemas que tengamos, el esfuerzo, Señor, que hacen para venir a este lugar, el esfuerzo para congregarse, las luchas, Señor, que cada familia está pasando, el esfuerzo, Señor, que cada uno hace por compartir tu palabra. Tú estás atento, Señor, y reconoces y valoras el esfuerzo de cada hermano, cada hermana. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sirva para edificación, a fin de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, y que todos estemos preparados para toda buena obra. En el nombre santo de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias te doy, Padre, en esta obra. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.